Desde el área de inversiones queremos darle a conocer a todos nuestros clientes cuál fue el resultado del portafolio retiro programado, qué incidió en su resultado, en su rentabilidad en el año 2022, y para ello queremos darles inicialmente un contexto de mercado y un recuento de cómo estamos hoy, de dónde venimos y qué creemos que puede pasar en este año 2023. En el año 2020 se presenta la pandemia y vemos que se da una recesión generalizada en todos los mercados del mundo. Para ello, los bancos centrales de todo el mundo tuvieron que reaccionar agresivamente bajando sus tasas de interés para poder promover la demanda de la economía y adicionalmente a eso, los gobiernos participaron suministrando estímulos a la economía, tanto en el sector real como a las personas naturales. Ese 2020 fue muy particular y el retorno del portafolio se vio favorecido en la medida que el portafolio tiene un componente muy alto en tasas de interés, y ahora más adelante voy a elaborar un poco para ver cómo la inflación y el comportamiento de las tasas y la reacción de los bancos centrales inciden directamente en el retorno del portafolio. Para el año 2021 vemos un escenario distinto en donde se empiezan a dar las reaperturas de las economías y vemos que ya con la liquidez la liquidez de los bancos centrales y los estímulos suministrados por los gobiernos, empezamos a ver una recuperación generalizada de todas las economías. El año 2022 fue un año muy particular porque entramos con una buena atracción de las economías, pero en febrero se da el evento de la invasión de Rusia a Ucrania. Ese evento generó una presión inflacionaria vía subida de los precios del petróleo y vía el suministro de los fertilizantes por parte de Ucrania. Eso generó presiones inflacionarias en los combustibles y presión inflacionaria en los alimentos en diferentes partes del mundo. Eso genera una inflación importante que empieza a impactar el consumo de los hogares y hace que los bancos centrales se preocupen y piensen nuevamente en subir sus tasas de interés. Ese efecto y esa incertidumbre que se genera por estos eventos, tanto el evento geopolítico como el evento de subida de inflación, empiezan a preocupar a todos los mercados y ya empezamos a ver la reacción de los bancos centrales subiendo tasas de interés para poder controlar la inflación, y ya los mercados con esta subida de tasas de interés empiezan a descontar desaceleraciones importantes de las economías, incluso recesiones, por lo que en el 2022 vimos unos mercados financieros demasiado volátiles, con mucha incertidumbre, en donde vemos las acciones cayendo casi un 20% y donde vemos las tasas de interés subiéndose de manera importante, donde está generando impactos muy negativos a los portafolios de inversión. Para el año 2023 estamos esperando que va a ser un año muy retador, porque tenemos inflaciones muy altas y las economías se empiezan a desacelerar. Aquí estamos esperando que los bancos centrales esperen la reacción de qué pasa con la inflación para que dejen de subir tasas de interés e incluso a medida que las economías se vayan desacelerando, empiecen incluso a pensar a bajar tasas de interés. Y ese efecto va a tener un efecto muy importante en el retorno del portafolio de retiro programado. Les quiero mostrar el comportamiento de la inflación en Colombia, y esto es totalmente replicable al resto de economías del mundo. Vimos en el año 2020 una inflación cayendo muy fuerte de cuenta de la recesión que se generó en todo el mundo y la falta de consumo de los hogares, y vimos inflaciones cercanas al 2% en Colombia, y en el último año vemos un incremento aproximadamente del 2% al 13% que estamos cerrando el año 2022. Y eso preocupa a los bancos centrales y eso tiene efectos directos en las economías, porque esto ya desincentiva la demanda a los hogares, se caen los precios de los productos por esa falta de demanda, y ya eso empieza también a verse en el momento inicial de este año. ¿Qué preocupaciones tenemos con el dato de inflación? La subida del salario mínimo, que sabemos que está alrededor del 16%, y la subida de los precios de la gasolina, que sabemos que el gobierno tiene que subir la gasolina en estos próximos meses. Eso va a tener todavía algo de presión en la inflación en los próximos meses, pero creemos que en la segunda mitad del año vamos a ver un ajuste importante hacia abajo de los datos de inflación. ¿Y eso por qué es importante para retiro programado? Porque
la reacción que tuvo que tener los bancos centrales de subir tasas de interés para controlar la inflación, que es esta subida que estamos viendo acá en los últimos meses, vamos a ver un ajuste o un cambio de expectativas en los próximos meses frente a estas tasas de interés. Y eso hace que las tasas de interés se empiecen a bajar y empiece a tener un efecto positivo en el portafolio de retiro programado, que es contrario a lo que vimos los últimos meses. En términos de crecimiento, Colombia se ha comportado muy bien. El año 2021 fue un año demasiado positivo para Colombia en crecimiento. Crecimos el 10.6% después de crecer casi el 7% en el 2020, el año de pandemia. Este año estamos esperando cerrar entre un 7,5% y 8% en crecimiento en Colombia, que sigue siendo muy bueno, pero para un año 2023, por esa subida de tasas de interés y esa desaceleración que está queriendo tener el Banco Central, vamos a ver crecimientos entre el 0.5 y el 1.5%. Eso genera también un retroceso y una caída del índice de inflación en los próximos meses y por ende en tasas de interés. Es bien importante que tengan en cuenta que una caída en la inflación también genera presiones de que las tasas de interés se dan un poco hacia abajo. Acá esta gráfica del petróleo les queríamos mostrar desde febrero del año 2022, donde se da el evento de la invasión de Rusia a Ucrania, cómo afecta a los precios del petróleo y obviamente este incremento en precios del petróleo que subió casi a $130 el precio del barril desde los niveles de los 80, generó esas presiones en la inflación. Adicionalmente a los problemas de suministro que les mencionaba ahorita que había a nivel mundial. Todo este contexto macro que les cuento, ¿cómo afecta al portafolio de retiro programado? Primero, contarles a grandes rasgos, el portafolio de retiro programado, el 75% del portafolio aproximadamente está invertido en títulos de deuda, en títulos de renta fija. Y los títulos de renta fija son impactados directamente por lo que pase con la inflación y lo que pase con las tasas de interés de referencia a los bancos centrales. Entonces, en el año 2022, en donde vimos a los bancos centrales subiendo sus tasas de interés fuertemente porque habíamos inflaciones muy altas, para este año 2023 estamos esperando que se revierta un poco ese efecto. Y ese retorno negativo que tuvimos en el año 2022 del 3% negativo por el retorno de los activos que les menciono, creemos que se puede revertir. Tenemos alta convicción de que se puede revertir en 2023. Hay que monitorear en qué proporción y pues poco a poco les estaremos contando cómo se va comportando nuestras expectativas en lo que falta del 2023, pero tenemos una alta convicción que con la desaceleración de las economías, el Banco Central va a dejar de subir tasas de interés, la inflación puede ceder un poco y eso va a jugar a favor del posicionamiento que tiene el portafolio, de ese 75% que tienen tasas de interés y podemos ver una reversión de las tasas. Esto es el valor de la unidad del portafolio en los últimos 4 años, solo para mostrarles la volatilidad que tenemos año a año por los diferentes eventos y situaciones que se presentan en la economía, pero para decirles que en el largo plazo el comportamiento del portafolio es un comportamiento muy positivo. Y este punto es bien importante porque nuestras estrategias no están encaminadas a sacar retornos en 1, 2 semanas, en 3 meses. Las estrategias que nosotros tenemos en nuestro proceso de inversiones es buscando tener retornos de largo plazo, controlando los riesgos y teniendo esa consistencia en el largo plazo. Puntualmente el año 2022 fue complejo para nosotros y para el resto de portafolios en todo el mundo, pero tenemos buenas expectativas para este año 2023. La rentabilidad del año, como les mencioné, estuvo al 3%. La rentabilidad acumulada de los últimos 4 años está al 5,45%. Y las expectativas para el presente año son positivas en los activos de renta fija, debido a que estamos esperando un ajuste importante a nivel global en materia de inflación, que junto con el escenario en donde las economías presentan una desaceleración importante, llevaría a los bancos centrales a bajar sus tasas de referencia, lo que impactaría positivamente las curvas de rendimiento. Entonces, el mensaje con el que quiero cerrar esta presentación es: no miremos el portafolio en 2 meses, qué pasó en 2 meses, qué pasó en 3 meses, qué pasó en 6 meses. Tengamos la convicción de que la estrategia que estamos nosotros implementando en los portafolios es con un horizonte de inversión de largo plazo, que en los próximos años, para cómo está posicionado el portafolio, para las decisiones que hemos tomado al interior del proceso de inversiones, van a favorecer el portafolio en los próximos años y eso va a jugar a favor de nuestros afiliados. Muchas gracias. Hasta luego.